Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya me conocen, soy su asesora Adriana Bautista en el Seminario de Justicia Penal Juvenil. En la clase anterior, pues expliqué un poco cómo está la planificación contenida, cómo vamos a elaborar y demás. Bueno, traes mapas conceptuales, paper, ensayos, trabajos monográficos. Di las indicaciones del mapa conceptual. El mapa conceptual, bueno, debe ir conforme a los mapas conceptuales más usados, pues son conforme a las agujas del reloj. En el texto, en la parte central del mapa, el contenido principal y posteriormente alrededor de él las demás conceptualizaciones y van en orden así como las agujas del reloj. Posteriormente, eso en cuanto a la evolución histórica de lo que es el derecho penal de adolescentes y la evolución legislativa en materia de justicia penal juvenil aquí en Venezuela. Dos mapas conceptuales pues que tienen que estar cargados, da la posibilidad de cargarlos en diferentes o hacerlo en uno solo, no tengo inconveniente como ustedes lo hagan, pero sin cumpliendo los requerimientos de un mapa conceptual. No quiero pues esquemas, llaves, corchetes que también pues se utilizan, pero se utilizan como esquema. Yo lo que quiero es de verdad pues la elaboración de mapas conceptuales, ¿ok? Con respecto a los ensayos ya indiqué que tienen tres partes, una introducción, un contenido y una conclusión, que esa introducción, contenido y conclusión debe ir dentro del propio contexto. No es que me lo separen por títulos o por subtítulos, no, eso es una escritura lineal y es una escritura pues reflexiva. No es una escritura que ustedes van a copiar y pegar de la web, ¿ok? Ojo con eso también. Y en cuanto al trabajo monográfico, si bien es cierto, pues los trabajos monográficos se componen de información documentada de la web, de doctrina, a través de libros y demás libros físicos, es necesario que ustedes también hagan procesos de reflexión y que no hagan copias y pegues textuales de la web. Si van a hacer señalamientos por definiciones, conceptualizaciones, características, elementos y demás, tienen que referenciarlos tanto en el área de las referencias bibliográficas propiamente, y con citas al final de cada cuartilla, ¿ok? Es muy importante también con ese aspecto. Un video que tienen que realizar, el video que no puede exceder de 7 minutos, 5 minutos, sea un video corto sobre las fases del proceso, haciendo una breve diferenciación entre jurisdicción ordenada y especializada. Ustedes lo suben al canal YouTube, al canal privado que deben abrir. Posteriormente, la dirección URL me la envían a la aula virtual. Y un paper, que también el paper es una escritura lineal, es un proceso de reflexión, pero es muy parecido a un ensayo. Creo que también les envié un resumen crítico, ese resumen crítico, como su palabra lo dice, es una síntesis, pero haciendo igualmente pues ese proceso de reflexión, esos criterios propios pues que debemos tener, ¿ok? Cualquier cosa pues igual estoy totalmente a la disposición vía mensajería de texto por WhatsApp o por la plataforma, pero pues prefiero que sea directamente a mi número de teléfono por WhatsApp, porque así yo puedo darles oportuna respuesta a la brevedad posible, ¿ok? La clase pasada vimos un poco lo que es la historia como tal de los derechos del niño, niña y del adolescente, y hablamos, pues bueno, que esta emergió propiamente en cuanto a la doctrina de la situación irregular del niño, que se consideraba objeto de derecho, posteriormente fue avanzando a llegar hoy en día a la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, donde reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho. Estos sujetos plenos de derecho, bueno, surge en realidad por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que está contenida. ¿De dónde surge la ley? Bueno, principalmente de los tratados y convenios que ha suscrito Venezuela y que han sido ratificados paulatinamente a lo largo de los años. Sin embargo, bueno, la principal como base es la Convención de los Derechos Niño, Niña y Adolescente. Ajá, dime, Alejandro, me estás alzando la mano. Profe, una pregunta. Diga. Eh, Sabe que yo, bueno, me interesa mucho lo que es la investigación, o sea, veo muchos documentales de investigación. Y hay un documental muy, no sé si famoso, yo lo vi en estos días, que hablaba de que unos niños menores de edad de 15 y 16 años Uh -huh. habían violado, torturado y matado a una
a una muchacha de la misma edad. Ujú, Entonces, yo me pregunto, ujú, ¿cuáles fueron, desde qué momento se empieza a llevar que ciertos casos de niños menores de niñas, niñas y adolescentes tenían que ser equiparados a unos casos de adultos? ujú. Porque ese documental es muy, o sea, ellos hicieron cosas prácticamente inhumanas. Ok, y, Entonces, ajá. mi pregunta era eso, o sea, ¿desde qué momento uno, o sea, el derecho aceptó que habían cosas que los niños, niñas y adolescentes hacían que no se podían, no podían ser atenuadas por la condición de niña, de ser niño, niña y adolescente? Ok, doctor, mire, lo que pasa es que hay diferentes como momentos, ¿no? En si vamos a lo que es la evolución histórica, si nos remontamos a la época de Roma, recuerda que ahí ellos dividieron fases y las tres fases eran infantes, púberes e impúberes. Y decían que de los 7 años hacia abajo, pues lógicamente era un niño y era totalmente excepto de responsabilidad penal. De los 7 años para arriba también había irresponsabilidad penal o formas de atenuación, pero dependiendo de la gravedad del hecho. Sí reconocían, y de ahí, de eso viene de Roma, reconocían que efectivamente un niño, un adolescente, pues podía transgredir la norma y entrar en conflicto con la ley penal, inclusive, como lo dices tú, con hechos atroces, atroces, de verdad que uno se queda pues como que sorprendido, ¿no? Sobre la crueldad, inclusive que puede tener un niño o un adolescente en el momento de la comisión de un hecho delictivo. A medida de ahí, los países a nivel mundial adoptaron la Convención de los Derechos del Niño y de allí surgen 6 instrumentos básicos, que son las llamadas reglas de Beijing, el código de CRIDAP, que tiene una palabrita pues bastante como las directrices de CRIDAP, que son las directrices propias del sistema de justicia juvenil, ¿no? De cuando efectivamente el adolescente entra en conflicto, pero con la ley penal efectivamente. Y bueno, otras directrices, inclusive para privados de libertad, que fueron adoptando los países a nivel internacional en vista que efectivamente observaron que las conductas de los niños y de los adolescentes podían ser transgresoras de normas, inclusive mucho peor que los adultos. Sin embargo, también consideraron que la evolución y la maduración psicológica era diferente de la de un adulto y que sobre esa base de maduración psicológica, pues la jurisdicción tenía que ser especializada. Sin embargo, son criterios adoptados pues muy particulares, inclusive propios de culturas, ¿no? Por lo menos aquí, si hablamos de Venezuela, Venezuela tiene un sistema de responsabilidad penal de adolescentes, producto inclusive que emergió de la ley tutelar del menor. Cuando esa ley adoptada por la doctrina de la situación irregular del niño, niño y adolescente observó que efectivamente había niños y adolescentes que cometían hechos delictivos pero que no podían ser arropados por el sistema de jurisdicción de adultos y esta ley pues sí como que adoptaba una forma de intromisión o de regular su conducta, pero bajo el margen de que el niño era considerado sujeto de derechos y ellos no tenían como esa forma de poderlo adecuar netamente y cómo poderlo, en todo caso, regularlo y regular su comportamiento a través del área penal como si la tenía a los adultos. Pues ellos lo que hacían con base a esa ley tutelar del menor, y yo digo ellos, bueno, en ese momento los operadores de justicia, los que estaban a cargo del sistema de administración de justicia, inclusive los organismos encargados de los niños aplicaban eran medidas de protección solamente. No había una forma de regular completamente eso y pues lógicamente que generaba impunidad y pues había una irresponsabilidad o no se declaraba la responsabilidad penal del adolescente aquí en Venezuela conforme a la ley tutelar del menor. Solamente se aplicaban medidas de protección porque sí había un conflicto de ese niño, de ese adolescente con la ley penal, pero no había una regulación judicial propiamente para poderlo a él adecuar su conducta con una sanción. Posteriormente, cuando Venezuela adopta
que a nivel internacional la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente con base a esos 6 mecanismos o instrumentos internacionales que no solamente son adoptados en Venezuela, sino por todo el mundo, por todos los organismos y por todos los países donde hay un sistema de justicia penal juvenil, que son los que te indiqué, las reglas de Begina, las directrices de equidad, las directrices inclusive para trabajo de adolescentes que no sean pues como torturados o ultrajados en su dignidad en los trabajos que pueden tener los niños y adolescentes, la convención principalmente de los derechos del niño y de las niñas. Y fueron creando esos mecanismos. Conforme a esos instrumentos internacionales, pues cada país adopta su propia regulación judicial. Y por lo menos Venezuela, bueno, adoptó la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con inicio en 1998, pero con vigencia real en abril del 2000. En abril del 2000 se crea la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente con 2 sistemas de protección. Uno, el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, y el otro, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes propiamente. Ese sistema de protección integral del niño y adolescente abarca los principios generales de los niños, de las niñas, de adolescentes, forma o determina las instituciones en cuanto a los niños que son de la calle o que están en la calle, que necesitan pues albergue, que son las llamadas instituciones familiares de abrigo, que están las casas hogares, adopción, colocación familiar, todo eso. Posteriormente están las instituciones procesales de ese sistema de protección, que son lo que hoy se constituye con el circuito de protección, que están todos los tribunales de protección del niño. Y posteriormente, ya Alejandro, está el sistema de responsabilidad, que es el que nos atañe a nosotros propiamente, pero tienen que tener claro de que emerge de primero de la doctrina de la situación irregular, posteriormente de la doctrina de protección integral del niño, y hoy en día pues está conformada dentro de la ley esos 2 grandes sistemas, ¿ok? De todas maneras me falta todavía explicarte, pero me volviste a levantar la mano. Dime, Alejandro. Entonces, para hacer una conclusión y entenderlo yo mismo, actualmente en Venezuela hay 2 grandes instituciones que manejan lo que es el proceso penal de un niño, niña y adolescente. ¿Sí? ¿O no? No. Aquí en Venezuela existe un único sistema de justicia penal juvenil, que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que está dentro de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y que inicia en el artículo 526. Está allí dentro de la misma ley. El sistema de protección es netamente del área civil, no es para ilícitos penales. Netamente está dirigido a la protección del niño, niña y adolescente, pero en el área civil. Es cuando nos vamos a esos niños que tienen familias desestructuradas, que se divorcian, que los papás no saben a dónde dejarlos, si con la mamá, con el papá o con una abuelita, con un tío, que entra el sistema de protección a regular esos mecanismos, en todo caso, esos conflictos que están de manera, sí, o sea, que son contenciosos, porque interviene patria potestad, colocación familiar, abrigo, adopción, bueno, todos esos mecanismos en el área netamente civil cuando efectivamente hay niños y la familia no está en acuerdo sobre cuáles son los lineamientos para regular o con quién se queda el niño. Ahí entra el sistema de protección, inclusive entra cuando hay niños en la calle, que están en la calle, que existen aquí las casas hogares como violetas y ratones y demás, donde hay niños que los dejaron botados, que no se sabe quién es la mamá o el papá, o que el papá y la mamá fallecieron y que no tienen más familia, y que el Estado adopta la protección de esos niños. Y que tenemos niños en esa situación y que gracias a Dios el Estado ha adoptado mecanismos para poder salvaguardarle, bueno, la integridad y que inclusive se piden a través de UNICEF cositas para ellos en diciembre. Siempre hay atención y existe por parte del Estado. Y aquí en el Táchira, pues he visto de verdad y lo digo con orgullo de que hay un sistema de protección dirigido a salvaguardarle a esos niños. Es el área civil, netamente.
que lógicamente tomamos principios del área civil, las primeras regulaciones o normativas que existen en la ley, sí, porque si ustedes agarran la ley y quiero que la tengan en sus manos en el momento en estas clases, los primeros artículos son disposiciones directivas que hablan de los principios macro de la ley orgánica de los niños, niñas y adolescentes, los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y lógicamente que de allí tomamos esos derechos y garantías y los trasladamos al sistema. Pero el sistema de responsabilidad penal del adolescente propiamente inicia en el artículo 526 y se llama así, Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que es lo que vimos en la clase pasada, que ¿quién constituye el sistema de responsabilidad penal de adolescentes? Un conjunto de normas, órganos, instituciones que coadyuvan a esos adolescentes que entran en conflicto con la ley penal para su mejor desenvolvimiento. Ese es en definitiva el sistema de responsabilidad, que también cuenta con medios, con un equipo, y que cómo está integrado, que fue allí donde quedamos en el artículo 527. Tomen sus leyes, por favor, para que vean cómo está integrado el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Dice, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes está integrado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por la Sala de Casación Penal, por la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal, por el Ministerio Público Especializado, por el Ministerio de Poder Popular con competencia para la protección integral de niños, niñas y adolescentes, por el Ministerio Popular con competencia en materia de relaciones de interior, justicia y paz, por el Ministerio de Poder Popular con competencia en materia de servicio penitenciario para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal, por el Ministerio Popular con competencia en materia de juventud, por el Ministerio de Poder Popular con competencia en materia de educación, por el Servicio Autónomo de Defensa Pública Especializada, por la Policía de Investigación, Servicios Policías Especializadas, por la Defensoría del Pueblo, por los consejos comunales y por las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas. Esos son los integrantes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y lógicamente, pues que son coadyuvantes en el proceso de formación y regulación de las conductas ilícitas. ¿Por qué conductas ilícitas? Porque precisamente este seminario, este curso de ampliación, habla propiamente de la justicia o del sistema de justicia penal juvenil venezolano. No vamos a adentrarnos en el sistema de protección porque eso es civil, netamente civil. Sí vamos a tocar algunos puntos, como el artículo 8, inclusive el artículo 2, ahorita lo vamos a ver, que habla de la definición del niño, y algunos principios y garantías, derechos y deberes de los adolescentes, porque eso es lo macro. Pero ya adentrándonos más a la ley, no, porque ya hasta el 525 propiamente son las instituciones procesales propias, pero en el ámbito del derecho civil de los niños, niñas y adolescentes, que es protección, potestad, colocación familiar, abrigo, toda esa área de protección del niño, que son de los niños, niñas y adolescentes que no están en conflicto con la ley penal, que solamente requieren es protección por parte del Estado, porque efectivamente pues hay algún derecho que le ha sido vulnerado o que necesita que le sea resguardado. Ojo con eso, ¿ok? El sistema como tal de responsabilidad inicia en el 526 y en la clase pasada dijimos, y bueno, yo ahorita más o menos lo dije, que el sistema es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan y supervisan todo lo que es la parte de derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero que están en conflicto con la ley penal y que inicia como tal su regulación desde este 526. El 526A habla de los medios y qué es lo que necesita el sistema para efectivamente pues, ser proactivo, eficiente y eficaz. Habla de las políticas y programas como medidas socioeducativas, los órganos administrativos judiciales, la unidad de formación, las entidades de atención, el personal especializado y recursos económicos. El 527 ya lo vimos, que es los integrantes. Luego habla del 527A, que son las atribuciones de los consejos comunales. Con la creación de la ley en el 2000, posteriormente, bueno, han habido reformas en cuanto al área de protección un poco más allí establecidas, pero es hasta el 2015, el 8 de junio del 2015, que se reforma el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Deben tener en sus manos, es la ley orgánica con reforma del 8 de junio del 2015, porque si tienen la anterior, van a observar que por lo menos esta parte
de los consejos comunales como integrantes del sistema de responsabilidad no estaba. Lo de las autoridades legítimas para los pueblos y comunidades indígenas tampoco estaba. Entonces, esto fue una de las innovaciones y de las características principales que reformó la ley en cuanto al sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Ustedes se preguntarán, ajá, pero los consejos comunales, ¿cómo pueden ayudar si ayudan? Si ayudan al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, porque, bueno, en el transcurso del seminario vamos a observar cómo cuando se aplican medidas cautelares sustitutivas a la prisión o la privación del adolescente, los consejos comunales ingresan o están como parte allí de regulación de conducta y de verificación del cumplimiento de esas medidas. Y si son parte importante cuando efectivamente los consejos comunales están bien constituidos en una comunidad o en un sector específico, ¿ok? Muy en cuenta en eso. Alejandro, ¿sí te quedó claro? Sí, profe, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ya hablando de lo que los mecanismos internacionales, cómo surgió, cuál es el sustento legal de la creación de la ley, porque tiene un sustento legal amparado en esos convenios y tratados ratificados por Venezuela, ya observando de dónde inicia el sistema de responsabilidad propiamente en la ley, que bueno, yo parto en mi humilde opinión que ese sistema tiene que estar aparte. O sea, el sistema, si bien es cierto, está dentro de la ley orgánica, deberíamos crear un código como de la adolescencia en materia penal, que efectivamente contenga las instituciones procesales del propio, o sea, de lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, porque si ustedes a medida que estemos estudiando van a observar que hay normas sustantivas, hay normas adjetivas y hay un poco como de todo allí. Es preferible como que extraerlo porque inclusive el sistema de responsabilidad siempre lo confunden con protección. Ajá, hablan de la lona, los jueces de menores, los tribunales de menores, ¿no? O sea, somos dos entes o son diferentes. Está el sistema de protección, el sistema de responsabilidad penal. Y muchas veces, pues, se olvidan de esos adolescentes que están en conflicto con la ley penal y que sucede ese tipo de cosas como la que Alejandro comentaba, que efectivamente, pues, llegan a cometer hechos delictivos atroces y que por lo menos en Venezuela, la responsabilidad penal propiamente del adolescente comienza desde los 14 años. 14 años hasta menos de 18, quiere decir 17 años con 364 días y 23 horas y unos segundos. Sí, no está en esa aplicación, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero es necesario pues también que lo toque en este momento. ¿Qué sucedería? Es totalmente inimputable. Es imputable aquí en Venezuela, desde los 14 hasta menos de 18. Menos de 14 años, por más que haya cometido hechos delictivos de naturaleza atroz o no, leves o gravísimos, es inimputable. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser declarado en ningún momento responsable penalmente de sus actos y lo único que podría aplicar son los consejos de protección, son medidas de protección. Estas medidas de protección no son coercitivas ni coactivas, no generan una sanción inclusive por incumplimiento. Entonces, ¿qué sucede allí? Pues es totalmente la inimputabilidad de ese niño, ese adolescente, menos de 14 años. De 14 años a menos de 18 es totalmente imputable, genera responsabilidad penal individual, lógicamente, por la comisión de hechos delictivos, y sí puede ser amparado y lo arropa como tal o lo adopta el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Ojo con eso también, que les quede claro. Menos de 14, inimputable totalmente. De 14 a menos 18, imputable y declarado penalmente responsable de sus actos. Es muy importante que tengan en cuenta también lo que es la definición de niño, niña, adolescente, y eso está dentro de la misma ley. En el artículo 2, me permito leer. Definición de niño, niña, adolescente, artículo 2 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña, Adolescente. Se entiende por niño o niña, toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente, toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad. Si existieran dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieran dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor,
de 18 se le presumirá al adolescente hasta prueba en contrario. Buenos días, profesor. Hay un adolescente de 12 años que comete un delito. Si comete un delito de 12 años, es inimputable totalmente. No genera responsabilidad penal. Yo sé que le suena duro, sí, es duro porque por prácticas forenses se ha observado que de 12, de 13 a 13 y medio, hasta llegando unos meses para 14, cometen hechos delictivos y cometen hechos delictivos crueles, de verdad, graves. Pero con la reforma de la ley del 8 de junio del 2015, Venezuela adoptó que eran inimputables menos de 14. Y como les dije, menos de 14 son totalmente inimputables y así robe, viole, cercene la vida de otra persona y demás, es inimputable y solamente se le aplican medidas de protección. Ustedes dirán, bueno, pero podrá ser reformada la ley. Eso es algo de discusión inclusive a nivel de técnica legislativa, doctrinaria, inclusive a nivel de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los principios de derechos humanos, tenemos un principio común que es el principio de progresividad. Y este principio de progresividad habla desde el momento, entre otros aspectos, ¿no? Desde el momento en que se crea una ley y se puede considerar que es más favorable para un adolescente o para una persona en general, pues no se puede retrotraer otra vez. O sea, Venezuela no creo que en algún momento, bueno, pudiera ser, pero no, o sea, tendría que haber diferentes factores de que puede retrotraer otra vez a bajar la edad mínima. Es compleja la situación por el llamado principio de progresividad, atendiendo de que ya extendió el grado de imputabilidad desde los 14 al menos de 18, no creo que lo vuelva a bajar por los momentos hasta 12. Como era con la ley del 2000, pues, que efectivamente se consideraba imputable de 12 a 14 y habían sistemas de graduación en cuanto a si cometía hechos delictivos. Y a mí me parecía que estaba bien así, de verdad, en mi humilde criterio me parecía que estaba pues equilibrado. De 12 a 14, si un adolescente cometía un hecho delictivo, efectivamente el sistema de responsabilidad penal adoptaba y lo regulaba, lo sancionaba, pero atenuaba pues su forma de sancionarlo conforme a lo que yo indiqué al inicio, al grado de maduración psicológica. Ajá, ¿qué me dices, Alejandro? No leí, Alejandro, ya. Vamos a ver qué me dijo Alejandro por aquí en el chat. Alejandro, profe, disculpe, yo creo que se debería tomar en consideración la gravedad o la cantidad de derechos que haya vulnerado a ese niño. Exactamente. Se debe tomar en cuenta los hechos en los que cometió un ilícito penal, efectivamente. Un adolescente, más que todo, bueno, si comete hechos delictivos. ¿Por qué? Porque, bueno, por su estado de que es menor de edad, él no va a tener algún tipo de cargo, o sea, no va a cometer hechos delictivos como peculado, cosas así, corrupción y demás. Un adolescente lo que más infringe son los tipos penales comunes. ¿Y cuáles son los tipos penales comunes? Que si violación, robo, secuestro inclusive, homicidio, robos arrebatones, porte ilícito de arma, lesiones. Todos esos tipos penales comunes son los que más el adolescente comete hechos delictivos y en los cuales pues debe aplicarse el sistema de responsabilidad penal. Que lógicamente el adolescente, si es menos de 14, comete algún tipo de esos hechos delictivos, con la reforma de la ley no puede ser declarado penalmente responsable. Ya está establecido así, ya la ley pues está así conforme a convenios y lógicamente pues habría que hacer como un proyecto de ley para ver si se puede reformar algún lado de la imputabilidad. Pero eso es parte de técnica legislativa y eso es parte, bueno, inclusive de las políticas públicas que adopte el Estado. Pero por ahora, eso es lo que se aplica hoy en día en Venezuela. La imputabilidad netamente y total desde los 14. Menos de 14, inimputables totalmente. Solamente se aplican medidas de protección porque consideró el legislador que, de acuerdo a la maduración psicológica y biológica del adolescente, tenía que ser tratado de manera diferente y debería de ser declarado totalmente inimputable.
Es un poco duro, pero es así y es la realidad que tenemos y con la que vivimos cada momento y que los consejeros de protección pues tienen que actuar de manera inmediata. ¿Qué es lo más recomendable para un consejero de protección? En mi humilde opinión, que cuando le lleguen ese tipo de casos, porque si llegan, bueno, que aplique medidas de protección fuertes y que trate de una u otra manera de regular y estar pendiente de que las cumpla. ¿Cuáles serían? Es necesario que el adolescente se incorpore a una actividad educativa, porque la educación para todos, pero más para un adolescente, es una forma de control social informal, donde efectivamente el adolescente va a estar allí estudiando, fortaleciendo valores, comprendiendo, creando conocimientos, aprendiendo conocimientos y demás. Y es necesario que se incorpore a una actividad educativa. Si el adolescente, bueno, por X o Y motivo, no puede o no quiere estudiar, tratarlo de incorporar algún tipo de actividad creativa o recreativa, donde al adolescente se le verifique cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas y se afiancen esas fortalezas a través de cursos, de programas de orientación de conducta, de charlas y demás. ¿Qué otra cosa? Orientaciones psicológicas y psiquiátricas dependiendo del hecho delictivo que cometió. Si un adolescente de 13 años cometió un homicidio, lógicamente que hay que atenderlo psicológicamente y hasta psiquiátricamente para verificar primero cuáles son las razones de por qué cometió ese hecho delictivo, porque también hay cada caso particular. No todos los homicidas tienen un patrón, por decir, un adolescente que cometió un hecho delictivo, pero pudiera llamarse como homicidio culposo a título de dolo eventual, va a ser diferente su trato a un homicidio con alevosía o con ensañamiento, porque un homicidio con alevosía es porque el adolescente efectivamente tenía en su mente la intención de matar, de cometer ese hecho delictivo y aparte de eso ensañarse, lo que hablaba Alejandro, sobre esa persona que la está asesinando. O sea, hacerle trato cruel, denigrarlo, ultrajarlo y demás, que es cuando se observa ese tipo de víctimas, pues con diferentes características en su cuerpo, de ensañamiento, de dolor, de que todo lo que sufrió para morir. Lógicamente que ese adolescente no está bien. Y si no tiene, pues hay que regularlo a través de unas orientaciones psicológicas y psiquiátricas. Y eso es lo que debe establecer el Consejo de Protección. Eso cuando es menor de 14 años. Pero si ya es de 14 años en adelante, pues lógicamente si tiene una sanción diferente, privación de libertad. Que la privación de libertad en materia de adolescentes es hasta 10 años. Hasta 10. No hay dosimetría penal en el sistema de justicia penal juvenil venezolano. ¿Qué quiere decir eso? Que si un adolescente cometió un hecho delictivo, un robo, una violación y un homicidio, no se le va a sumar 10 del robo, 10 de la violación, 10 del homicidio. No, no. 10 años, por los 3 delitos, 10 años. No es como en adultos que se le sacan las atenuantes, concurso ideal de delitos, concurso real de delitos, nada de eso. No, solamente hasta 10 años. ¿Sí te quedó claro, Alejandro? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno, quiero que estén muy conscientes de cuál es el margen de imputabilidad y cuál es el margen de inimputabilidad. Ajá. Profe, entonces, ajá. Juan Olano, ¿qué quiere decir? Si quiere puede abrir el audio, yo lo escucho también. Buenos días, profesora. Buenos días. Una pregunta, o sea que el máximo de pena para un adolescente sería de 10 años. Sí, señor. 10 años. Ok, muchas gracias. Ok, sí, así es. Un adolescente que cometa, independientemente del delito que cometa y de la variedad de delitos, hasta 10 años. Inclusive, o sea, puede graduarse, ¿no? O sea, que esos 10 años es lo máximo, pero el fiscal del Ministerio Público puede solicitar 8 o 7. Tampoco pueden ser menos de 6 en casos de esos delitos graves.
pero sí hay como esa forma de equilibrio y al final pues el director del proceso, que es el juez, va a decidir cuánto le coloca, pues también aquí opera en el sistema de responsabilidad penal, rebajas, por decirlo así, o una forma de graduación si el adolescente admite hechos. Si el adolescente admite hechos y le están solicitando 10 años, pues ponle que le quedaría 8 años, 4 meses, 9 años, 7 años. Y luego va a fase de ejecución, que eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes pues observen. Cuando va a fase de ejecución, en ejecución inclusive no es necesario que cumpla todo. ¿Por qué? Porque hay una particularidad también, que bueno, cuando yo era juez de ejecución, yo hacía lo más posible de que el adolescente, en ese caso de delitos graves, cumplieran completo. Pero en fase de ejecución, y la ley como tal lo dice, que el juez de ejecución debe revisar la sanción cada 6 meses. Que eso sí debería, bueno, eso está inclusive en mi proyecto de tesis doctoral, parte de reformas en cuanto a la ley. ¿Por qué? Porque, o sea, es muy abierto el límite. 6 meses para revisar una sanción, cada 6 meses le da la posibilidad al juez de ejecución de darle a usted, bueno, el adolescente cometió un hecho delictivo, por decir, hace un año. Admitió hechos, rapidito va para fase de ejecución. Lo condenaron o lo declararon penalmente responsable a 7 años. En 7 años pero tiene solamente un año detenido. Llegó el expediente a ejecución y en ejecución el juez consideró que a los 6 meses debe salir en libertad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es demasiado, o sea, muy poco tiempo. 1 año y 6 meses detenido por un homicidio. No, ¿verdad? O sea, profe, ¿usted cree que es suficiente? No, precisamente, o sea, yo no creo que un adolescente que habiendo sido sancionado a 10 años de privación por un homicidio, llegue a fase de ejecución y en 1 año y medio, 2 años, cuando mucho salga en libertad, cuando los adultos a veces duran más tiempo y duran 15, 20 años. O sea, no es justo ni siquiera para la comunidad o para los familiares de las víctimas que ese joven que cercenó la vida de otra persona, independientemente de las circunstancias, salga tan rápido. O sea, yo pienso que debe haber un equilibrio y ese equilibrio, bueno, lo da todos los instrumentos de apoyo que en el adolescente, y lo digo con propiedad, que si hay un equipo técnico en las entidades de atención donde es capaz de valorar al adolescente y se verifica si el adolescente efectivamente ha evolucionado o no. Dependiendo de esa evolución, pues el juez tiene en sus manos el poder de darle la libertad o no, pero va a depender de muchos factores. Cuando yo estaba de juez de ejecución, pues yo verificaba todos esos factores y en el caso de los delitos graves sí era un poco rígida. ¿Por qué? Porque eso nunca se va a recuperar. O sea, son dos cosas que uno debe tratar. Si bien es cierto, la vida no se va a recuperar, tampoco el tiempo de ese adolescente. Pero el adolescente debe comprender que efectivamente lo que hizo, lo hizo mal, no debió hacerlo. Y que debe de tener conciencia que cuando salga a la calle, no lo va a volver a hacer. Y uno como juez, o en el momento que yo estaba como juez, yo verificaba esas circunstancias porque, lógicamente, un adolescente tiene una vida por delante y puede volver a transgredir la ley y de esa manera grave. ¿Qué debe hacer el sistema de justicia penal juvenil? Tratar de rescatar a ese adolescente en el tiempo que está recluido y que tenga conciencia del daño que ocasionó y que inclusive tenga empatía. ¿Okay? Empatía sobre esas víctimas, o sea, que se ponga en el lugar de esa persona que le cercenó la vida y de sus familiares y que conscientemente diga, bueno, si lo hice mal, yo no lo debo hacer, a mí no me gustaría que me lo hicieran o no me gustaría que a mi familia se lo hiciera. ¿Okay? Algo más, profe Alejandro José Cabezas. ¿Y usted, Alejandro, cree que ese tiempo es suficiente? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál sería la mejor forma o sea, si hablamos de tiempo, ¿qué tiempo considerarías tú para que un adolescente que comete un hecho delictivo atroz pueda tener como conciencia de ese acto? Bueno, le pregunto a cualquiera. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sobre el sistema? ¿Piensan que es muy benevolente o que sí está bien como está?
Ajá, Yo Alejandro. soy muy partidario, profe, de la pena de cadena perpetua. A mí me parece que hay delitos que las personas cometen que por más que el Estado quiera volver a integrar a esa persona en la sociedad, no se puede. El delito que cometió es garrafal, es atroz. Ujú, Y para mí, yo considero que así como hay crueldad en los adultos, hay crueldad en los adolescentes, incluso en los niños. Entonces, considero que 10 años, para mí, de una persona que viole, mate o haga uno de esos delitos atroces, me parece muy poco tiempo. O sea, yo de verdad, sí, obviamente no, obviamente hay delitos que son de gravedad muy inferior a los que yo estoy mencionando. Y obviamente esos sí pueden tener 10 años, 6 años y pues, o sea, la persona va a recapacitar en todo ese tiempo. ujú, Pero, por ejemplo, el delito ese que yo le comentaba, de que eh, a mí me parece que la cantidad de años que le dieron a ellos, que fueron de 6 7 y 8 y creo que uno era mayor de edad y ese sí lo metieron 15 años, pero, o sea, yo pienso que para una persona que hace ese tipo de cosas, la sociedad, o sea, tiene que ser más severo el castigo que la sociedad le impone. ujú. Para mí, yo pienso eso. Claro, sí. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, 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 es hasta cierto punto, o sea, viable y respeto totalmente tu opinión, porque es fuerte, es ponerse en el lado de la otra persona o de las víctimas y efectivamente, pues ver cómo se vulneran esos derechos y cómo un adolescente cometió un hecho delictivo y pues solamente se le coloque 7, 8 años, ¿no? En el caso de esos delitos graves, graves, graves. Yo recuerdo que estando como juez, tuve dos casos particulares de hembras, de niñas como tal. Una de 14 y otra de 13, pero en esa época no se había reformado la ley y se graduaba. Y cercenaron la vida de su propia mamá. O sea, y fuerte. Una la ahorcó con un mecate y vio cómo moría su mamá y ella misma asfixiándola. Y la otra la picó con su novio. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede existir una maldad, o sea, y de sus propias hijas sobre la madre, sobre alguien que le dio vida, ¿no? Que las procreó. Lógicamente que ahí intervinieron otros factores, pero eso es algo que no hay justificación, ¿no? Te pones a concienciar sobre el aspecto y yo digo, o sea, por más que sea, no existe una justificación independientemente de los motivos, porque ellas decían que, bueno, sí, habían sido ultrajadas y demás, que las mamás las maltrataban y demás, pero hasta qué punto sobre esa base yo puedo, porque eso es como ojo por ojo, diente por diente, si nos vamos, o sea, las hijas hicieron prácticamente o se vengaron por lo que sus mamás les hacían y las maltrataban, pero ¿por qué no acudieron a los mecanismos? No sé, o sea, tantas formas que se pueden aplicar para llegar a esos aspectos. Claro, como te digo, o sea, hay que estar en ese momento también, ¿no? Para verificar todo lo que sucede, cuál es el contexto que llevan a un adolescente a cometer ese tipo de hechos delictivos, ¿no? No es por justificar, pero también, o sea, son muchos los factores que comprometen, o sea, la conciencia y las emociones y los sentimientos del adolescente para ser tan crueles en un momento dado. Y a veces el adolescente comete esos hechos delictivos por la misma sociedad, por su misma familia, por su misma estructura. Por eso yo digo que si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita un adulto en situación de criminalidad. Muchas veces, pero ¿por qué ese adolescente cometió ese hecho delictivo? ¿Por qué ese adolescente hizo eso? Hay que recriminarlo, pero ¿por qué no nos vamos a cuál es el contexto? ¿Qué es lo que lo rodea? Sin ánimos de justificar tampoco, pero todo tiene una razón de ser, todo. Dime, Alejandro. Bueno, profe, en eso que usted está hablando, yo considero que, por ejemplo, si un adolescente sufrió maltrato hasta que llegue al punto de, bueno, o sea, va a matar a la persona, yo creo que o sea, una idea racional sería matarlo y ya. O sea,
no, no elevar la maldad, o sea, nada más matarlo, simplemente, ya. No jugar, no torturar. O sea, yo considero que hay cosas que, por ejemplo, en el caso ese que usted decía de las niñas que sufrieron maltrato, eh, para mí que las hubieran matado, bueno, o sea, creo que es algo que la misma madre llevó a ese extremo. Pero de ahí a que, por ejemplo, esas niñas hubieran torturado o cualquier cosa a la mamá, yo no considero que eso sea algo, ¿cómo decir?, de pasión, por decirlo de alguna forma. Ujú. O sea, yo considero que fue algo más premeditado, más de, no sé, de odio hacia la persona que de querer salir de esa situación, pienso Precisamente. yo. Sí, tienes toda la razón, Alejandro. Son muchos los factores que allí inciden y lógicamente, ¿qué es lo que a uno le sorprende? Efectivamente el ensañamiento, porque como tú dices, matar y ya, ya lo mató, ya la mató y listo, pero no, o sea, cruel con esa persona, no existe ese ensañamiento, que eso es lo que a veces se observa, que hay ensañamiento, que hay crueldad y que la forma de matarlo fue como así de a poquito, como para que sintiera, ¿verdad? Eso es lo que a uno le sorprende. Lógicamente que para llegar a ese extremo ya hay un patrón. Por eso el ámbito de lo que es la justicia penal, independientemente de que sea juvenil o de adultos, comprometen factores. ¿Y cuáles son los factores? Psicológicos, biológicos, sociales, morales, religiosos y demás. Pero sobre todo emocionales. Cuando una persona no está en control de sus emociones, precisamente hay un desbordamiento de las mismas y es cuando se crean ese tipo de patrones de ensañamiento sobre la persona, porque algo dentro de su ser no está totalmente, pudiera decirse, adecuado, recto o en su sano juicio, como una persona común y corriente lo puede tener, y se ensaña y va mucho más allá. Y eso es control de sus emociones, pero esas control de emociones ya viene de un patrón psicológico, biológico, hasta se puede determinar si hay un tipo de psicopatía o psicopatología o hay trastornos disociales o asociales, que eso ya es parte de la sociología criminal, inclusive de la psicología criminal, o sea, de todas esas materias de la criminología propiamente, donde estudia el por qué antes, durante y después de un patrón criminógeno de esa persona. Son ámbitos o factores diferentes y por eso el sistema de justicia penal juvenil, como dice Juan Olano por allí, que existieran programas que pudieran formar, corregir a un adolescente, trata, ¿sí? Y tenemos las políticas para hacerlo. Por eso dentro de cada recinto carcelario propiamente de adolescentes hay un psicólogo, hay un psiquiatra, hay médicos que están encargados de verificar las conductas del adolescente antes, durante y después. Sí existe, que lógicamente ahorita estamos un poco como deficientes, porque bueno, por la misma situación salud y demás, pero dentro de las entidades de atención como tal, sí existen esos equipos o esas personas especializadas que tratan de reformar a ese adolescente, porque un adolescente, y yo creo que todo ser humano, independientemente o sea, debe tener la posibilidad de poderse regenerar, debe tenerla. Debe tenerla, así como una matica en el momento que fue sembrada, no pudo dar sus frutos como tal, bueno, hay que seguirla abonando para intentar de que sí pueda dar fruto. No hay que cercenarla de golpe, hay que darle la posibilidad de cambio y darle una oportunidad más al adolescente que está en conflicto con la ley penal, porque como te indiqué, o sea, son muchos factores que ese adolescente actuó para que actuara de esa manera, sin ánimo, vuelvo y repito, de justificar su conducta. Pero como es tan adolescente en conflicto con la ley penal, es necesario que ejerzamos tanto el control social informal a nivel sociológico y el control social formal. Y que ese niño que va en proceso de evolución, de verdad tenga una evolución sana y consciente
¿De quiénes? De los que lo rodean. ¿Y quiénes son las personas que lo rodean? Sus familiares, sus amigos, sus vecinos, las escuelas y demás. Pero si ese niño que está en una escuelita, que está en su preescolar o en primaria, lo que recibe es maltratos, engaños, mentiras, no hay atención ni siquiera por parte de la mamá, del papá, ese niño va a ser vulnerable y va a entrar en esa línea de comportamiento limítrofe para cometer hechos delictivos. Va a estar en las llamadas inclusive a nivel criminológico, conductas peligrosas. ¿Por qué? Porque no ha sido regulado, no ha sido adecuado conscientemente por el contexto donde se desenvuelve, por su ambiente como tal. Entonces, es responsabilidad no solamente de los padres, sino de todos los que actuamos alrededor, de que ese niño sea posteriormente un adolescente y posteriormente un adulto eficiente y eficaz para la comunidad. Pero si desde que está en el seno familiar, inclusive desde la concepción, en el vientre materno, lo que ha recibido es crueldad, pues lógicamente va a ser vulnerable para cometer hechos delictivos. Por eso nosotros los adultos tenemos que ser conscientes, inclusive desde que formamos una relación, porque eso es el llamado efecto mariposa, y esto es lo que nos atañe a nuestros niños. Yo no soy madre, pero yo en el tiempo que estuve de responsabilidad penal, mis niños eran todos esos adolescentes infractores, porque yo me sentía parte de ellos, donde podía ver a sus ojos las grandes debilidades y carencias emocionales que tenía. ¿Por qué? Porque había nacido en una familia medianamente estructurada y posteriormente producto de inmadureces o irresponsabilidades de sus padres, se comprometían con otras personas. Y ustedes lo pueden hasta ver jocoso, pero ¿cómo influye una infidelidad y relaciones extramaritales en una familia? Muchísimo, muchísimo. Por eso se crean esas dispersiones, esas desestructuraciones y entran estos adolescentes y niños en evolución con conflictos emocionales, con resentimientos sociales, con resentimientos emocionales y hasta se vuelven asociales porque están inmersos en su teléfono o en lo poco que pueden obtener si no tienen medios económicos y se abstraen de un mundo para olvidarse de lo que a su alrededor existe. Por eso les digo, o sea, esto, el sistema de justicia penal juvenil, es donde más debería estar enfatizadas las políticas públicas, y no solamente de Venezuela, sino a nivel mundial. A nivel mundial. Pero como vemos que a veces diferentes países o aquí mismo se preocupan por otros sistemas, por lo menos la ley de género. Yo no se lo critico. Bueno, nosotros las mujeres sí tenemos que ser respetadas, garantizadas en nuestros derechos y demás. Pero el niño, la niña que está en ese proceso de evolución es el que debemos tenerle en cuenta más la importancia, porque de ahí está el futuro delincuente o el futuro profesional o el futuro líder positivo de nuestro país o de cualquier país. Profesora, ¿existen realmente programas en el sistema penal que ayuden a formar y corregir a adolescentes que incurren delitos graves? Sí existen, de verdad con propiedad lo digo. Existen los programas y las entidades. Lógicamente que ahorita están un poco debilitados por la misma situación de salud, pero cuando yo digo que sí existen es porque dentro de la entidad hay programas. ¿Cuáles programas? Los adolescentes que están detenidos aprenden, si no saben leer, a leer. Estudian hasta carreras universitarias, aprenden un arte. Casi ahorita, por lo menos lo que se está dando, bueno, antes de cuando yo estaba de juez, panadería. Y la panadería es un arte que, o sea, que les sirve porque en cualquier lugar pueden hacer o en sus casas y vender. Panadería, costura, bordados, hacer bloques, cosas de madera, huerto, lo que es la parte de agricultura dentro de las entidades de atención de adolescentes, ¿no? Posteriormente, si lo llamamos como servicio postpenitenciario cuando los adolescentes están en libertad, también hay un programa que están los servicios auxiliares, que eso lo vamos a ver en las otras clases, los servicios auxiliares del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. ¿Cuáles son esos servicios auxiliares? Los servicios auxiliares están constituidos por un equipo técnico también, que es los adolescentes, o sea, se encarga de verificar las sanciones de los adolescentes no privados de libertad o cuando ya estando privados salen bajo un tipo de medida.
ellos están conformados por médicos, por psiquiatras, por psicólogos, por trabajadores sociales. Aquí en el estado Táchira por ahora se cuenta con 2 trabajadores sociales y con un médico y con un asistente de los trabajadores sociales. No tenemos pues de verdad pues por los momentos un equipo técnico constituido, sin embargo los trabajadores sociales y la médico que allí se encargan de vigilar y controlar el cumplimiento de las medidas que el juez de ejecución les coloca. ¿Cuáles son las medidas? Lógicamente incorporarse a una actividad estudiantil. ¿Y cómo se comprueba? Bueno, trayendo la constancia de estudio. Los programas de INSE nos ha aportado mucho en cuanto a capacitar a los adolescentes que están en conflicto con la ley penal, pero lógicamente estos programas pues tienen que ser voluntarios. ¿Qué sucede si el adolescente no los cumple o se va del proceso? Pues ahí sí vuelve a intervenir el sistema de justicia penal juvenil y lo vuelve a privar de libertad. Profe, ¿y qué organismos y organizaciones pueden crear dichos programas? Bueno, de los integrantes que yo leí, lo que es la sala de casación, el Ministerio Público y demás, de allí pueden emerger, pero sin embargo pueden crearse ONGs, organizaciones no gubernamentales o tipo de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, ustedes mismos. Ustedes mismos pueden crear una asociación sin fines de lucro, una fundación, donde ayuden a este tipo de adolescentes y que a través de organismos internacionales o regionales, por lo menos UNICEF, ACNUR, que ACNUR a pesar de que es de refugiados puede ayudar, o UNICEF propiamente el de niños, o la UNESCO que es el de la educación y cultura, puedan consolidarse, que exista ese tipo de conexión y que efectivamente los ayuden en esas fundaciones. Pero sí, lógicamente existe. Lo importante es tener la iniciativa y materializarla primeramente a través de una fundación, que es lo más viable y lo más rápido, porque ya los otros organismos, pues bueno, están constituidos. Y las fundaciones que conecten con esos organismos internacionales. Y sobre todo, bueno, la parte de control social informal, desde su ámbito de acción y desde su radio de acción, pues incentivar a ese niño y adolescente. ¿Cuál? A su sobrino, a su hijo, a su vecinito, a donde ustedes trabajen, tratarle de inculcar y reforzar los valores para que efectivamente, bueno, sea un niño, una niña, un adolescente, un hombre, una mujer eficiente y proactivo para el país. ¿Algo más? Yo creo que ya me pasé de hora y aquí me están diciendo. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con todos aspectos interesantes. Vamos a un poco más a indagar la ley porque quedamos hasta el artículo, bueno, vamos a leer el 528, que es el de responsabilidad del adolescente. Él o la adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad. De forma diferenciada del adulto, la diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone. Por eso es lo que hablábamos hace rato, de la medida de su culpabilidad, del grado de maduración biológica y psicológica que puede tener el adolescente, que difiere netamente del adulto y que no puede ser tratado como un adulto, porque sí hay la posibilidad de rescatarlo y los programas existen y los programas se pueden crear y los programas inclusive cada persona desde su radio de acción lo puede establecer, pero solamente hay que verificar que el origen inclusive de todo está en ese niño, niña y adolescente en proceso de evolución. ¿Okay? Bueno, en la próxima clase seguimos con los siguientes artículos, ya vamos a entrar un poco más a la unidad 3, lo que es la legalidad, la lesividad, los principios fundamentales, ¿ok? Dígame, levantó la mano. Ajá, Gustavo Peñaranda, Jorge Peñaranda. Muy buenos días. Buenos días. A ver, yo pues estoy escuchando la clase desde hace un buen rato, pero pues hasta ahorita veo la inquietud que se me presenta. Uno puede fundar como una institución, ¿no? Para lo que usted comentaba, auxiliar a los adolescentes que uno vea la posibilidad, ¿no? Que esté dentro de la condición, pues que uno pueda ayudarlo. Esto se puede hacer virtualmente, puede uno fundar su corporación, pues por decirlo de alguna manera,
pero se puede hacer de manera virtual y con el ánimo pues de brindarles todo lo que tiene que ver con capacitación, con la manera de que ellos pues vayan ir entrando en un sentido muy amplio de responsabilidad, sobre todo de aquella motivación para no delinquir, para no hacer lo indebido. Nada que ver con lo económico, porque pues de pronto esto se hace un poquito más complicadito, pero si uno tiene la oportunidad de fundar una institución virtual para, mediante conferencias, poderles aportar lo más que uno pueda respecto a todo lo que tiene que ver con las disciplinas, con la conducta del ser humano. Claro, claro, y sería súper genial, súper buena idea. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los adolescentes ahorita utilizan mucho las redes sociales, lo que es el Instagram, YouTube, Facebook, todo ese poco de cosas, TikTok, inclusive. El TikTok ahorita ha dado mucho auge y sobre esa fundación pudieran incluirse, formarse esos TikTok, esos mensajes, pero que sean mensajes de proyección al adolescente y lógicamente pudiera ser virtual y más con la situación salud, pero sí podría captar esa fundación a través de medios tecnoformativos como este, crear un tipo de fundación virtual. Totalmente viable. Y después pueden incluir, materializarlo, hacer la sede, como para que lleguen allí, si supongamos hay algún adolescente que está en conflicto con la ley penal o pudiera estar en conflicto con la ley penal, prevenir antes que reprimir, crear como una sede estándar, o sea, física, donde se le puede dar alojamiento, albergar algún tipo de taller, si el adolescente está desamparado o tiene alguna situación de peligro, pero en evolución. Pero primeramente se lo puede crear totalmente así por espacios tecnoformativos, que sea virtual y que haya la captación por esas redes sociales, por Instagram, por TikTok, por YouTube, lógicamente, sí, es muy viable y es muy buena idea, doctor Jorge. ¿Alguien más? Alejandro, Gracias. a usted. Alejandro me pregunta, ¿la ley es preventiva o represiva? Como un poquito de ambas, pero más que todo preventiva, se pudiera decir, porque la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente es más bien de prevención antes que represión. Sin embargo, pues lógicamente tiene su parte de reprimir cuando ya esté ejecutado o consumado el hecho delictivo. Ahí actúa, lógicamente. Pero si nos vamos al punto de ver, sí es como más de prevención, porque la ley inclusive habla de esos procesos de charlas, de orientación, de ejecución, de verificación antes la ley da inclusive, y eso lo hacíamos antes de la situación de salud que estamos viviendo. Los jueces nos trasladábamos a las unidades educativas, los jueces de responsabilidad penal de adolescentes, a las unidades educativas y dábamos charlas de orientación conductual sobre cómo podía el adolescente cometer un hecho delictivo, cuál era un comportamiento limítrofe con los delitos y cuáles serían sus conductas peligrosas. Eso lo hacíamos. Por eso es más de prevención, porque aplicábamos eso, más prevención que represión. Sin embargo, bueno, hoy en día por lo que estamos viviendo, pues no hemos podido, bueno, los jueces ya no van, yo ya no soy juez. Sin embargo, es muy bueno que se incentiven o que se vuelvan a activar ese tipo de orientaciones. Y bueno, yo estoy presta, de verdad, por lo menos si el señor Gustavo, el doctor Gustavo, hace esa fundación y necesita de mi colaboración para dar charlas de orientación a nivel virtual, estoy. Cantidad de temas tengo para dar a nivel motivacional, más que todo motivacional, porque eso es lo que necesita el adolescente, motivación, y que no todo en la vida tiene que ser material, pero también hay que dejar huellas, y esas huellas hay que dejarlas bonitas en este paso, en este mundo que estamos de paso. Pero sí a nivel emocional hay que fortalecerlo a esos adolescentes de los valores, porque los valores pues no se pierden, solamente se olvidan, y hay que fortalecerlos. Si dentro de su familia no lo fortalecen, pues bueno, crear una fundación donde se encargue del fortalecimiento de esos valores de los adolescentes. Bueno, me encantó esta charla con ustedes, me gusta de verdad, y ojalá Dios que en las próximas oportunidades sea así,
interactiva. Pregúntenme, socialicemos. Yo no me las sé todas, por supuesto, pero sí lo que no sepa, pues puedo preguntar. Y esa es la idea, ¿no? Pensar, ir un poquito más allá, escudriñar la ley, escudriñar las convenciones internacionales y ver qué podemos aportar tanto para este país o para otros países, que por lo menos pudiéramos crear inclusive un código internacional de la adolescencia, pero en el ámbito penal, un código internacional de adolescentes en conflicto con la ley penal, que eso no existe. ¿Ok? Bueno, ahí los dejo para que piensen durante toda la semana y nos vemos el próximo sábado. Chao.